Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria, con Alexis Hernández. Paco Perera, dices que eres un artista emergente, pero será refiriéndote a que estás acabantito de sacar prácticamente tu primer disco en solitario, porque a ti esto de la música te viene ya de tiempo atrás, ¿no? Gracias por estar aquí, bienvenido, amigo. Muchas gracias, Alex, un placer estar aquí contigo. O sea, sí, que emergente, hasta cierto punto, ¿no? A ver, es una manera de hacerme jovencito, cuando en realidad soy, como tú dices, un veterano. Cierto de ello, llevo pues, 25 años metido en el mundo de la música profesionalmente hablando. Yo empecé mis comienzos en la música profesionalmente hablando fue con 26, con 20 y poquitos años. Hagan cuenta, esa que me da. Y luego continué con José Antonio Ramos, también el malogrado, Sí, buen amigo. Qué gran músico. Sí, gran músico, gran amigo. Bueno, fueron unos años aparte muy divertidos, con muchísimo trabajo. Y bueno, mientras tanto, pues yo me iba formando, continuaba, o sea, digamos, a partir de esa edad, pues estaba siempre en constante formación. Con lo que pasaba por aquí, con Luis Vecchio, un montón de gente, ¿no? Porque con José Carlos Machado también fui su alumno, o sea, Luego. años. Luego viví muchos años en Barcelona, donde hice un título superior de música, luego más tarde en Madrid, etcétera. Pero bueno, es emergente porque es mi primer trabajo, que Sí. está aquí. Paco Perera Tájara. Exacto. Ahí lo pueden ver. Esto es lo que estamos presentando y es un proyecto de, bueno, como iremos hablando a lo largo de la entrevista, pues con la intención de mezclar fusionar el folclore y la música tradicional de Canarias con otros elementos, etcétera. Pues en ese sentido sí que soy un emergente porque, claro, cuando trabajas para otra gente, yo he trabajado para muchísimos artistas de diversísimos géneros y a unos niveles, digamos, bueno, en primera división, podríamos decir, música cubana, flamenco, jazz, pop, de todo, ¿no? Musical. Pues bueno, trabajas para otra gente, he coliderado también proyectos, he sido productor de muchos artistas, discos, etcétera. Pero bueno, cuando te lanzas a hacer tu propio trabajo y a tirar de tu propio carro, como dice un colega, ¿no? Cuando ya dejas de ser vagón para pasar a ser locomotora, pues bueno, pues ya el planteamiento es otro, entonces ya tienes que estar pues en todos los aspectos, en todos los terrenos, no solo en el artístico, sino también el de gestión y demás, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, un emergente, un viejo emergente, viejo nuevo. Que sí, un veterano más que viejo, ¿no? Veterano. Porque además, en este mundo de la música, del artisteo, de todo este asunto, en lo creativo siempre se está emergiendo, porque siempre estás descubriendo cosas nuevas, siempre estás investigando, o por lo menos eso es aparentemente lo que debería pasarle a alguien que crea, porque este es otro aspecto importante, no solo te has limitado a ser un estupendo músico formando parte de otras bandas que no fueran tuyas, sino que además estás en el mundo de la composición. No todo el mundo tira para todos sitios, y en este caso tú además has incorporado el de la producción propia, de tú llevar las riendas como locomotora, como bien apuntaba. Me imagino que habrás descubierto cosas positivas y cosas negativas después de dar este paso, ¿no? De lanzarte y decir, bueno, me tiro en paracaídas con este asunto y qué sorpresa más agradable me he llevado con esto y qué tan desagradable con esta otra cosa. ¿Qué es lo que más te ha satisfecho y qué es lo que menos te ha gustado de esta faceta nueva que estás descubriendo como artista en solitario que te produces a ti mismo y que además lo promocionas, lo vistes y lo divulgas? Uy, qué buena pregunta. Esto sería para echarnos unos vinitos, Alexis. No hay problema. Si me das un momento voy a buscar los vinos, ¿eh? Dime, en serio, discúlpame. Sí, no, encantadísimo. Me gusta contigo. Mira, la verdad que yo creo que al final un artista que lidera un proyecto no deja de ser un emprendedor, como el que abre un negocio o cualquier otro tipo de actividad, digamos, de lo que realiza cualquier autónomo en este país, por ejemplo, ¿no? O de cualquier lugar del mundo. Pero bueno, cuando tú emprendes un proyecto, pues claro, ya ese proyecto, pues tienes que tirar del carro. Aparte, tienes que colaborar con mucha gente, contar con mucha gente, hacer agendas, etcétera.
Cosas buenas que te llevas, pues mira, el haberlo intentado, creo que eso no hay nada o sea, el mayor placer que eso no puede haber nada en el mundo, creo yo. O sea, evidentemente yo no he sido padre, pero bueno, al que lo ha sido también mis amigos y amigas que lo son, te dicen que bueno, es una experiencia. Y este tipo de proyectos artísticos, pues bueno, haberlo intentado, haber dado el paso, haberte atrevido y lanzado, eso ya te da la sensación una sensación como de realización muy plena, ¿no? De tranquilidad con uno mismo, sobre todo cuando tienes ese dicho, esa voz interior que te está diciendo, lo tienes, que te va hablando todo el tiempo, ¿no? Otra de las cosas buenas, en ese camino te vas encontrando mucha gente que te coge de la mano y te lleva, ¿no? A mí siempre hago referencia a esta película, Amélie, que es una película que era una especie de hada madrina, ¿no? Que soy muy, muy fan de esa película. Y ella pues se dedicaba a ayudar a la gente así de manera desinteresada y desconocida y tal. Pues hay muchos Amélie por el mundo, ¿no? Y muchas Amélie por el mundo, gente que te quiere ayudar, porque sí. Bueno, mira, tú podrías ser un caso también, por ejemplo, en este caso, me estás consiguiendo un espacio, una entrevista, pues bueno, porque te apetece, porque crees que este es un proyecto que merece la pena, etcétera, ¿no? Pues hay mucha gente así, ¿no? Que te ayuda. Digamos, lo difícil, bueno, la parte económica requiere un esfuerzo importante cuando quieres hacer un proyecto, entonces, claro, salvo que tengas unos medios, unos recursos, pues, bueno, que sean fácil de conseguir, pues eso implica siempre quebraderos de cabeza constantes y buscar financiación y, bueno, fuentes de ingresos, ¿no? Eso implica, pues claro, ¿cuál es la fuente de ingresos de un proyecto como este, de un proyecto de un artista, ¿no? Un artista músico, vamos a decir. Sí. Bueno, pues tu cliente potencial, pues tú qué vendes, yo vendo conciertos, yo vendo discos, yo vendo mis productos, ¿no? ¿Cuáles son mis compradores potenciales? Pues bueno, la administración, ayuntamiento, en este caso, por ejemplo, ¿no? ¿Qué te encuentras ahí? Pues en este contexto, por ejemplo, en el que yo me estoy moviendo ahora mismo, en esta fase emergente, es en el territorio, digamos, en el contexto, digamos, local, ¿no? Regional, insular, ¿no? Sí, en todas las islas de Canarias. Pues eso implica pues un esfuerzo en darte a conocer y hay un cierto costumbrismo, ¿no? Una inercia en los programadores que, bueno, que a veces no te abren las puertas y no te escucha con esa atención porque, bueno, pues porque a veces te encuentras esas puertas o cerradas o semiabiertas. Sí es verdad que también muchas veces te las abren y te dicen, venga, pasa usted para adentro y entre, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los obstáculos que te vas tropezando. Y luego, bueno, por el camino, pues al igual que te encuentras amélíes de la vida, pues te encuentras gente pues que por lo que sea, bueno, pues no lo ven o no. Y mira, en este sentido, Paco, ¿qué respuesta has tenido por parte de colegas músicos? Me imagino, aunque tampoco es algo que se acostumbra a hacer demasiado, por lo menos en los círculos en los que yo me he movido en Canarias, pero ¿qué impresiones has recibido de otros músicos? Que esto a veces puede sonar raro, ¿no? Pero de tus, no competidores, pero sí compañeros de camino, que me imagino que también mostrarán algún tipo de interés por la música que hace, o en este sentido te sientes un poco también como muchos otros músicos en Canarias, un poco tú solo ante el peligro y sin saber exactamente qué es lo que está haciendo el de al lado. No desde el punto de vista competitivo, sino desde el punto de vista creativo, artístico, por curiosidad, ¿no? Digo yo, que me parece a mí que es interesante, ¿no? No sé si has tenido ocasión de recibir algún tipo de feedback, de crítica buena, mala, regular, impresiones de otros músicos que se hayan acercado a este disco, a este Tájara. Pues mira, Alexis, la verdad que en ese sentido no me puedo quejar porque, bueno, como te decía, yo viví muchos años fuera, en Barcelona y en Madrid, ahí, bueno, pues, y antes me había desarrollado profesionalmente aquí. Entonces, claro, mucha gente me conoce. Aparte, bueno, en este disco, por ejemplo, yo estoy desarrollando también una faceta como... Yo prefiero, más que cantante, denominarme cantador, ¿no? Porque lo que yo busco es un concepto más folclórico y no me considero un cantante, como puede ser un cantante profesional. Pero bueno, sí que estoy desarrollando esa faceta y bueno, y la vamos defendiendo también
cada vez con más seguridad y creo que contando algo interesante. Entonces, claro, para mucha gente que me conocen pues, de toda la vida, en una faceta, pues ahora acaban de descubrir un nuevo Paco Pereira, ¿no? Como, coño, ¿qué pasó, no? Que de repente, como, claro, o sea, llevo muchos años, ya te he dicho, más de 20 años de profesión. Entonces, claro, en esos 20 y pico años de profesión, pues uno forja muchos vínculos de amistad muy fuertes, casi familiares en muchos casos. Esos vínculos están ahí y bueno, tengo la suerte de contar con muy buenos amigos dentro de la profesión, gente que nos entendemos, luchadores que nos entendemos, somos arrieros todos, ¿no? Y tiramos de nuestro carro cada uno, ¿no? Y yo, bueno, creo que soy buen compañero también y aplaudo, valoro y empujo a mis compañeros cuando los veo tirando delante de sus carros o haciendo su tarea. Porque, bueno, es muy difícil en la vida decidir tomar estos caminos, ¿no? Nosotros, todas las personas que nos dedicamos a profesiones, digamos, alternativas, que se salen de la seguridad de una nómina y de todo eso, pues implica un riesgo vital enorme, enorme. Y eso lo sé y lo sabemos, ¿no? Entonces, bueno, yo así lo veo a mis compañeros. O sea, desde ese punto de vista de ole, y perdóname la expresión, ole tus huevos, ole tus ovarios, y oye, y si encima te va bien, joder, ole. Hombre, yo particularmente creo que es una propuesta musical muy interesante, muy distinta a lo que se ofrecen en otros grupos, sin desmerecer a ninguno, desde luego, con mucha personalidad y sobre todo que tengo la sensación de que has hecho una incidencia especial, has sido muy insistente o tiene un vínculo muy estrecho con todo lo que tiene que ver sobre todo con el ritmo. De hecho, bueno, tú eres contrabajista, eres bajista, con lo que estás en la sección rítmica de las bandas, estás ahí en el corazón del asunto y eso se nota en tus composiciones. Es más, en los aires musicales en los que te hayas inspirado, como por ejemplo el tanganillo o el tajaraste, fíjate que son los aspectos más rítmicos dentro de nuestro folclore, ¿no? La chácara, el tambor. A mí esta apuesta me parece muy interesante porque el ritmo, que siempre ha sido el gran poderoso de la música, en nuestro folclore canario, yo considero que esto es parte del folclore del siglo XXI de nuestra tierra, siempre ha sido la hermana fea, o la más pequeña, ¿no? Porque rítmicamente el folclore canario no es tan rico como pudiéramos pensar. Es bastante limitado, mucho 3x4, algún 6x8, algún 4x4, pero ahí está. No tenemos esa amalgama tan interesante, a pesar de tener África ahí al lado, a pesar de que se fue a América y cosas nos volvieron. Y este aspecto también lo has recogido tú en tu música, ¿no? Porque tu disco de repente suena a África, pero suena a América y por supuesto también suena todo el legado que nos ha llegado fundamentalmente desde el sur de Andalucía, ¿no? Bueno, de hecho, el nombre, Tájara, tiene más que ver con el mundo de Moro que con Canarias, o Canarias también tiene alguna relación, evidentemente, a través del mundo amazigh, ¿no? Bueno, al final no sé exactamente qué era lo que te estaba preguntando, pero sí, lo que sí tengo claro es que le has dado una importancia, no sé si consciente o inconsciente, al ritmo que hasta ahora en muy pocos trabajos en Canarias había yo visto, ¿no? Me imagino que por tu condición de bajista, tal vez. Me gusta mucho esta charla contigo porque la verdad que estás destacando puntos que estás deshilando la madeja muy bien y efectivamente, el ritmo, esa asignatura pendiente. En el folclore y la música tradicional de Canarias es verdad que no somos Brasil, ni somos Senegal, tampoco, ¿no? Senegal, cualquier país africano o Cabo Verde. Sí. Pero hay elementos, todo el mundo, ese universo, que decir, porque yo lo considero así, del folclore más occidental, el de, digamos, la parte, bueno, norte y bueno, toda esa zona pegada a Gomera, Hierro, de Tenerife, y después esas islas, sobre todo Gomera, Hierro, también en La Palma, tiene una riqueza rítmica muy potente. A mí se me ponen los pelos de punta. Yo he tenido la suerte y aparte me he preocupado bueno, a mí me gustan mucho las tradiciones de cualquier lugar y por supuesto las de mi tierra, vengo de ahí, ¿no? Pues la sensación que uno tiene en medio
de cualquier fiesta tradicional de La Gomera, escuchando los tambores, las chácaras y esa gente cantando, o el hierro. Yo tuve la oportunidad de hacer una bajada de la Virgen, que me la recorrí enterita, desde la ermita hasta... Esa es la mayor experiencia folclórica que puedes haber experimentado, te lo digo yo. Madre mía, qué maravilla. Y ver a la gente mayor, el fervor con que lo viven, y escuchar eso, y sentir eso, y ese poderío que tienen esas percusiones, esos tambores profundos, los pitos de reño, esos medios desafinados, la gente, esa pureza, todo ese mundo y universo rítmico está ahí. Lo que pasa que, bueno, ha estado vinculado sigue estando, y está vinculado estupendamente además a su tradición. Pasa una cosa curiosa, por ejemplo, en La Gomera, la romería, están los grupos que salen en procesión con la Virgen o con el Santo, no son las bandas de música tradicional de viento, metal, como en otros sitios, como Suite, que es esa herencia española. Claro. Allí todos los tambores y las chácaras, ¿no? Curioso, por ejemplo, ¿no? Y fenómenos de eso, ¿no? Entonces, bueno, el ritmo está ahí. Después también tenemos todo el mundo de los ranchos de ánima, que son un universo, una métrica rarísima, o sea, bueno, son cosas muy interesantes. Y después todo el mundo de los solondongos, el tanganillo, yo qué sé, 40.000 cosas saltonas, todo ese tipo de... Ahí hay una rítmica implícita en esa música. Casi siempre son 6x4, 4 y 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Muchísimo de nuestro folclore se construye desde ese patrón rítmico. Yo lo que hago, mi trabajo es analizarlo, estudiarlo y deconstruirlo. Y deconstruirlo rítmicamente. Entonces, bueno, desde ahí empiezas a trabajar. Pero pensando en el ritmo. ¿Por qué? Porque el ritmo es fundamental. Sin ritmo no hay nada. ¿Qué es lo primero que inventa el ser humano? El ritmo. ¿Qué es lo que las piedras, la voz y el ritmo, percusión corporal, cualquier cosa, ¿no? Entonces viene de ahí. Sí es verdad que nuestro folclore tiene más que ver con una cuestión más melódica y se ha ido derivando hacia ese lugar. Bueno, yo te podríamos estar una noche entera. No, pues esto es lo interesante, ¿no? Justamente, ¿no? Porque además de la melodía tampoco te has olvidado, pero no escogiste cualquier melodía. Escogiste inspirarte en los aires de Lima, de una determinada zona, con lo que nos acercamos al mundo de Portugal y a Cabo Verde, etcétera, etcétera. Y por otro lado, la rorró, que es nuestra melodía que nos vincula al norte de África, justamente, ¿no? Al sonido de los pueblos amazigues y que nos dejaron ese legado maravilloso, ¿no? Un poco... En uno de los libros de Benito, que yo siempre voy leyendo, sí. Ayer hablaba con él, él decía que hay tantos arrorrós como madres en Canarias, y es verdad, yo he escuchado tantos arrorrós y sí, perdona que te... No, es que muchas veces he discutido no, hay gente que incluso me ha comentado en algún momento que se asombraban de que el himno de Canarias, el oficial, ¿no? El institucional, estuviera inspirado en el arrorró. Que cómo no se había inspirado en otra cosa, decía, es que no hay nada más auténtico que lo que una madre. Es que no hay nada más auténtico que una madre o un padre, pero sobre todo las madres que le cantan a su hijo, y eso está en todas las culturas del mundo. ¿Cómo no iba a ser ese nuestro himno? Nosotros no tenemos que ver, aunque sí que hay vínculos españoles, evidentemente, si somos parte de ese mestizaje, ¿no? Pero no puede ser un paso doble el himno de Canarias, no puede ser, no está vinculado a la gente. Te refieres al paso doble de Islas Canarias, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En fin. No me estaba metiendo con el homenaje que le hiciste tú con tu tema a Madrid, que por cierto me estresa, ¿eh? Lo escucho y me estreso muchísimo. Sí, porque de eso se trata. Fíjate qué paradoja, el himno oficioso de Canarias es un paso doble, o sea, un ritmo muy castizo, muy castellano, claro. Compuesto por un valenciano. Sí, y letra, qué paradoja, ¿no? Sí. Bueno, pero al final es que de tanto escucharlo lo identifica y es verdad, bueno, ensalza unos valores determinados, pero no... A ver, y si uno escucha, yo no soy partidario, o sea, a mí no me gusta mucho la copla española, ni me gusta mucho el paso doble y tal, pero yo estoy seguro de que si yo estuviera en tierras lejanas, imagínate tú trabajando de migrante o no sé qué, y escuchas el paso doble de las Canarias y te pones a llorar como un bobo, estoy segurísimo, ¿no?
De hecho, me Claro. pasa aquí, imagínate allá, ¿no? Pero el arrorró es algo que, bueno, yo no sé si tú tuviste, yo creo que sí, pues tu madre además siempre cantó. Mi madre cantaba, sí, mi comienzo en la música es con mi madre. Pues tú lo mismo tuviste la misma suerte que yo de que alguna vez tengo algún recuerdo de mi madre acunándome, yo muy enano y que canturreaba, no sé si era un arrorró o algo por el estilo, da igual, ¿no? Mi madre recordó las malagueñas, las cantaba y aparte siempre cantaba una letra que decía, porque ella se por su madre, que mi madre se llamaba Paca, como, Sí, como yo. le has dedicado una de las mejores canciones del disco, por cierto. Sí, sí. Sí, y mi abuela se llamaba Paca también, Panchita. Y ella le cantaba a su madre en la tumba de una madre, a ver, nunca se secan las flores teniendo una hija buena que sobre su tumba llore, con una letra, un texto de la, bueno, muy conocido dentro del mundo del folclore y tal. Y siempre me acuerdo de esa malagueña de mi madre. Y en ese caso yo recuerdo de esto de ella. Pero bueno, está muy vinculado a ese mundo del... Bueno, la malagueña tampoco la has dejado fuera. Es que has cogido Está por ahí, sí. 5 piezas clave, ¿no? No te has vuelto loco, no estabas haciéndole una especie de... Bueno, me estoy metiendo yo aquí donde nadie me llama, pero tengo la sensación de que no te has vuelto loco a hacerle un homenaje ni a inspirarte en aquel aire musical de por allá, ni porque sí, sino todo lo que tenía que ver con un ritmo muy marcado y lo melódico, sobre todo con la malagueña, con esos aires de Lima que aparecen en algún momento determinado, el arrorró, o sea, piezas muy concretas, ¿no? A las que, por cierto, has utilizado antes el verbo que te iba a proponer, en algunos momentos has deconstruido y además dándole un protagonismo importantísimo al bajo, contrabajo en algunos casos, bajo eléctrico en otros, ¿no? Eso es una novedad también. Coño, un contrabajo que ha hecho o un bajo que ha hecho unísonos con el laúd, eso no lo había escuchado yo nunca. Y con el timple. ¿Eh? Y con el timple también. Ah, bueno, y con el timple, por supuesto. Sí, claro. Sí, pero que el timple tampoco tiene un protagonismo, a pesar de que es una pena, porque Alexis Lemet toca de aquí a Lima y vuelve 3 o 4 veces, ¿no? Pero bueno, yo creo que tocó lo justo, ¿no? Es decir, aparece lo justo en un pasaje determinado para... Yo creo que a lo mejor, Paco, te planteaste no caer en los tópicos, ¿no? Que también los hay. En los tópicos de esto para que suene canario le pongo una chácara, un tipo silbando y el timple, y ya está, ¿no? Tengo la sensación en tu caso, te lo digo con total sinceridad y honestidad, de que hay un compromiso que va un poquito más allá de figurar como un tipo de identidad canaria que musicalmente refleja en sus discos. Me parece que hay un compromiso musicalmente mucho más serio que en otros trabajos, ¿no? Yo creo que con el timple, y ahora espero que no se me malinterprete, se ha sobredimensionado, se les ha ido de las manos el tema del timple, porque el timple es una, yo lo digo así, espero que no le caiga mal, es un arma política, tiene un poco... No se fomentó con ese espíritu, pero a día de hoy la clase política aprovecha el tirón. Normal, lo mismo que la papa arrugada y la viejita sancochada, o sea, es lo mismo. Empezó con, digamos, con los yo les digo los 3 tenores, ¿no? De los cuales sí, señor. Bueno, yo eso es colaboro. Cierto, eso es cierto. El disco de este Timple Arroba 2000 grabé yo en su vida, soy el bajista que aparece ahí en esa grabación, Domingo, José y Benito, ¿no? Ellos, digamos, aparecen en un momento en el que aparece el nacionalismo canario. Bueno. Bueno, históricamente no tiene nada que ver, pero bueno, venga, vaya. La lectura que yo hago, me estás hablando de, pero no confundas nacionalismo canario que nació desde Secundino Delgado con partidos políticos vinculados a nacionalismo canario que se presentaron con una sigla determinada en un momento determinado que todavía previó. Estamos hablando de Coalición Canaria y de todo esto. Secundino del autor de Ocaguaré, también me leído ese libro. Secundino Delgado es el que, digamos, es el Sabino Arana canario, podríamos decir, Sabino Arana, que fue uno de los precursores del nacionalismo vasco y tal. Hablamos de un momento político determinado, ¿no? La aparición claro. Canaria, digamos, el timple, se vincula todo y, digamos, se crea un caldo de cultivo propicio para que el timple adquiera un protagonismo. Evidentemente es nuestro instrumento, digamos, autóctono, porque los otros instrumentos que aparecen en la música tradicional no son, digamos, endémicos de Canarias, por llamarlo de alguna manera. Entonces, bueno, a partir de ese momento, timple
en todos lados. Y está muy bien y me parece maravilloso que, bueno, ya precedidos, por supuesto, Casimiro Camacho, Totoyo, Agrícola y un montón de gente más, El Zurdo, 40.000 gente más, ¿no? Más toda esa gente que muchos serán desconocidos por los grandes constructores, empezando por Simón Morales Tavío, Lanzarote, y etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Pero Paco, estarás de acuerdo conmigo en que los políticos aprovecharon el tirón, porque a mí me pareció aquello mágico y prácticamente todas las generaciones nuevas de los timplistas, de los jóvenes timplistas que hay hoy día, surgen porque vieron por primera vez el timple con aquellos tres bestias. Por desgracia ya no está con nosotros José Antonio. Aquellos tres bestias, una banda gigante, un concierto a lo bestia que se vio por televisión, coño, los chiquillos dijeron, bueno, yo conozco, le he entrevistado a muchos de ellos, digo, o sea, Altai vio aquello y dijo, yo quiero ser como ese tipo de ahí, da igual el que fuera. Sí. Claro, eso el tufillo ese le llegó a la clase política y dijeron que esto hay que aprovecharlo. Y es verdad que han hecho una labor importantísima, ¿no? Los timplistas. Luthieres, el timple revalorizado, música para timple, atención, el repertorio que se amplió para el timple como solista, en fin, maravilloso. Pero después de 21 años, o 22, ¿qué pasa con todo lo demás, no? Eso es lo que yo pregunto. O sea, ¿qué es nuestra tradición? De hecho, yo recuerdo haber hablado, estuve trabajando un tiempo en un colegio inglés de profesor y tal y cual, sí. Y esta chica, una profesora que es músico, una persona muy interesante, inteligente y demás, ella me decía, claro, el folclore canario, el timple. Claro, claro. El folclore para alguien, por ejemplo, como ella, que es una persona que llega a Canarias, lleva igual 8 años viviendo aquí, no sé, el folclore igual timple. Y se acabó. Entonces, claro, hay más cosas, hay mucho más, y el timple evidentemente está en el lugar donde le corresponde y mucho más lejos debe llegar. Pero hay más cosas. No todo es eso, ¿no? El folclore, la música tradicional. El trabajo que yo hago, yo insisto mucho, por ejemplo, en los instrumentos de pulso y púa. Los instrumentos de pulso y púa para mí son como mis pitos, ¿no? O sea, los instrumentos de metal, lo que cualquier banda, el rol que cubriría trompeta, saxo y trombón. Pues bueno, esos son mi música, yo la compongo pensando en que mi instrumento tradicional, el instrumento melódico principal va a ser las púas. ¿Por qué? Porque si escucho folclore canario, yo oigo unos señores y unas señoras cantando y unos instrumentos doblando la melodía. Sí. Y por detrás hay unas cosas que hacen pum chin chin y otro que hace riqui riqui riqui. Eso es folclore, resumiéndolo mucho. Sí. Esa es la música tradicional y los instrumentos de pulso y púa están ahí, son los que cantan. ¿Qué pasa? Que para mucha gente todavía tiene un tufillo a post-franquista, a la tuna, a, no sé, algo casposo, ¿no? Y no se termina de... Bueno, hay gente ya que está empezando, Jason Luis, por ejemplo, y otra gente, ¿no? Silvestre Ramírez, por supuesto, que es uno de los grandes, ¿no? maestros de este instrumento de plectro en Canarias, etcétera. Y está ahí, es un mundo y forma parte de la sonoridad de nuestra música tradicional. Vamos a usarlo. Aparte del timple, hay más cosas, ¿no? Y los instrumentos de percusiones, etcétera. Desde luego que sí. Y tal vez el gran descuido, fíjate que tú arrancaste, entre otros, con José Antonio, con Mestizay, años en los que también proliferó proyectos como, bueno, Taburiente venía un poquito de atrás, proliferó en proyectos del tipo Taller Canario, bueno, y todos los cantautores y cantautoras espectaculares, proyectos como Non Trubada, que por cierto están a punto de sacar discos, qué sé yo, de Faneroque, o sea, hay un montón de sonoridades interesantísimas. Que siempre se preocuparon, que esto me parece que es otra de las aportaciones tuyas, que es fundamental y que es innegociable para mí, es el hecho de crear música. No solo hacer el folclore de siempre y versionarlo, hacer una interpretación, que es perfectamente legítimo, pero se olvidó el aspecto de las composiciones, porque eso nos ha dado una identidad que hasta en el mundo del jazz se tuvo y se consolidó durante todos los años 80 y después los 90, ¿no? Eso se diluyó para que en los 2000 sí, se potenciara todo lo que tenía que ver, lo que efectivamente decíamos, ¿no? Del timple, de tal, otras formaciones, otros discos, otras cosas, bien, perfecto. Pero
no se ha incentivado la composición musical. No hay muchos más Taburientes, no hay muchos más Paco Pereira, no hay muchos más Mestizay, no hay muchos más Faneroque, no hay muchos más... ¿Me explico? O sea, esa parte yo creo que ahora, no me preguntes por qué, tengo la sensación de que está resurgiendo. Por eso trabajos como el tuyo son fundamentales, me parece a mí. Bueno, la intención es crear. Yo siempre he tomado como referencia, salvando mucho las distancias, no, ya me gustaría a mí, pues gente como Piazzolla o Ginastera o grandes autores o el propio... Los homenajeas también porque metiste un bandeón. Hay un bandoneón, es uno de los bandoneón, perdón, bandoneón, sí. Que está, aparte el que interpreta este instrumento es Claudio Constantini, es un chico que también es pianista. Yo toqué con él cuando en la época que vivía en Madrid, pues tuve la oportunidad de trabajar con él. Es un virtuoso del instrumento. ¿Y por qué? Bueno, el bandoneón está ahí porque también es una forma también de reivindicar esos vínculos que tenemos Canarias con Argentina, ¿no? Todo ese flujo enorme que hubo de migrantes canarios hacia ese país, que fueron y volvieron a principios del siglo XX, si no me equivoco, ¿no? Y un poquito antes también, pero bueno, existe ese vínculo Uruguay, Argentina, San Juan de Puerto Rico. O sea, hay tantos sitios en los que los canarios fueron, a veces obligados y a veces porque no les quedó más remedio, que hay vínculos, pero es verdad que nadie le ha hecho mucho caso al vínculo con Argentina. Está por ahí. Y en Argentina a mí soy un grandísimo enamorado del folclore argentino, aparte es enorme. Está el mundo folclórico y el mundo tanguero, ¿no? El mundo tanguero es, bueno, con todas las grandes figuras que Goyeneche, Carlos Gardel, etcétera, etcétera, los mitos, ¿no? Y después el mundo del folclore, que a mí me apasiona, ¿no? Yo soy encabezado igual por Mercedes Sosa, Chachalero Fronterizo, etcétera, 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 y después todas las figuras nuevas. Ese país, Argentina es un país enorme, o sea, musicalmente hablando es una potencia, ¿no? Y hay mucho vínculo. Yo recuerdo con cariño alguna que otra parranda en la Laguna, que en esa época donde, bueno, como había un poco más ambiente folclórico y grandes conocedores de la música tradicional de Argentina, porque la verdad que en Canarias... Los hay, los hay. Sí que los hay. Enciclopedias andantes y la verdad que en el mundo de la música tradicional en Canarias tenemos un tesoro, un patrimonio que no somos conscientes muchas veces. Yo recuerdo en la época que yo vivía en Barcelona y tal, veías a mucha gente joven pues descubriendo a Mercedes Sosa o cosas así. Ya tú estabas harto de escucharla, ¿no? Yo y como yo, 8.000 aquí en Canarias. O sea, forma parte de nuestro acervo cultural la música argentina, la música cubana, México... Bueno, pues todo ese universo, ¿no? Y a la hora, volviendo al comienzo de la charla, porque yo no creo que sean ni preguntas, estamos un poco charlando. La idea es componer, crear. Tenemos uno de los grandes ejemplos de Canarias de Néstor Álamo. Néstor Álamo es un antes y un después, podríamos decir, al igual que lo pueden haber sido los sabandeños. También un antes y un después a la hora de crear una concepción de lo que se denominaba música tradicional. Yo no pretendo... Lo que pasa es que yo a ese respecto sí me gustaría comentarte una cosa. Es que hay una gran dificultad. A todas las composiciones me parece que son importantes cuando son propias, ¿no? Pero sí hay valores que tenemos que, creo que, dejar claros y distinguir. Mira, la figura, por ejemplo, de Néstor Álamo, fundamental para poder entender parte del folclore. Por supuesto que Mari Sánchez con sus bandamas, el trío Acaimo, María Mérida en su parte más popular y folclórica, ¿cómo se llama? Los guaracheros, los tríos, etcétera, etcétera. Sí es verdad que todos ellos fueron parte de una realidad social, cultural y política, la dictadura, en la que componer... se dedicaron a componer sobre todo a las maravillas que hay en Canarias en general. Todo era la mujer, qué bonita, qué bonito es mi monte, qué bonita es mi virgen, papá. ¿Cuál es la diferencia con los sabandeños y a posteriori ya con los granjeros, por ejemplo, etcétera? Que empiezan a hacer la canción canaria en la que utilizando aire folclórico empiezan a meter algún tipo de denuncia social. Por ejemplo, te pongo ejemplos. La polca del frutero. Eso no tiene nada que ver con las polcas que se cantaban un poco piconas. No. Es una crítica social a la figura de los intermediarios y a los que... El himno de la lucha canaria. Bueno, por favor, escuchen el himno de la lucha canaria. No tiene casi nada que ver con exactamente la lucha canaria que se libra en un terrero.
sino con la lucha del pueblo canario, bla, bla, bla. La cantata del Mensei Loco cuenta unos capítulos que hasta ese momento no se había contado. Es decir, y a ese carro es al que luego se suman, bueno, ya te digo, otros grupos como pasó con Granjero, a posteriori Gofiones, etcétera, etcétera, pero también los Taburientes, los Mestizais más tarde, el Taller Canario de la Canción. Es decir, para mí ese es el momento en el que la canción canaria empieza, los cantautores, yo qué sé, Caco Senante, toda esta gente, ¿no? Ese momento es fundamental, que es el momento en el que, bueno, yo no sé cuántos años tienes tú, pero fue cuando yo nací en el 68, y ya yo cuando empecé a crecer, ya eso era como una realidad, ¿no? Yo creo que musicalmente tú te estás abriendo un hueco, reivindicando también una manera de interpretar lo que has mamado desde chico, ¿no? Y no puede haber otra manera que no sea componiendo tus propios temas. No sé si me equivoco. Sí, lo que pasa es que también es un tema... Yo quiero que esto... A ver, te voy a alargar mi speech, que lo tengo ya más sí, venga, perfecto. Tengo una visión desde fuera, o desde también haber vivido mucho tiempo fuera de Canarias. Yo viví 10 años en Barcelona y 3 en Madrid. Y eso te da también una cierta visión de tu propia identidad y de tu lugar, ¿no? Y de tu gente. Pero en Canarias tenemos un grave problema de baja autoestima. Este es mi discurso, ¿no? Sí. Entonces, bueno, mi relato, el que yo pretendo construir, es que, bueno, que oye, pues tenemos una identidad, tenemos lo que somos, ¿no? Tenemos esa baja autoestima, nos hace ir mucho en ese complejo de periferia y metrópoli, ¿no? En ese post-imperialismo o post-colonialismo, como le querramos llamar, que hace que, bueno, que tú te hagas pequeño frente a lo que viene de fuera. Está ahí eso todavía. Yo lo veo, lo noto. Debajo de ese discurso de qué suerte vivir aquí, hay un vacío de contenido, ¿no? Es el chacho que pasó, Oñó, no sé qué, todo ese, bueno, esos chascarrillos que se utilizan constantemente como canariedad, identidad y demás. Debajo no hay nada, ¿no? No hay un contenido sólido, que es mi lectura, ¿vale? Esta es mi visión personal. Yo pretendo con con esta propuesta artística, colaborar a un discurso colectivo de identidad serena y firme frente a un mundo global en el que estamos, por supuesto, conectadísimos con un montón de cosas, pero desde mi propia identidad, que conversa con la otra que es distinta, ¿no? Y para hacer eso tengo que conocerme bien y tengo que relatar un discurso que sea coherente, sólido y con una cierta profundidad. Para construir ese discurso, bueno, necesito hacer un pequeño ejercicio de autoconstricción. O sea, a mí me limita creativamente este planteamiento porque yo quiero usar, y por eso utilizo todas esas herramientas de construcción, como decíamos antes. Bueno, pues yo hago un análisis melódico, rítmico, tímbrico, bla, bla, bla. Y desde ahí construyo, porque quiero que suene y que huela a Canarias lo que yo estoy construyendo. Esa es mi intención, no sé si lo voy a lograr o no. Creo que estás en el camino correcto y además escribiendo con buena letra, si se me permite la expresión. Me parece a mí, ¿no? Con bases sólidas. Esa es la sensación que tengo yo cuando lo escucho, de verdad. Esa es mi intención. Por eso, a la hora de crear, yo, por ejemplo, yo no soy un hombre de letras, soy un hombre pero yo siempre he sido de los que se aprende las canciones y le cambia las palabras, porque yo siempre... La música es lo que prima. La melodía no te vas a olvidar, pero lo que decía el cantante a lo mejor no. Sí, después con los años, pero bueno, hay gente que se fija más en unas cosas, otros en otras, ¿no? Bueno, yo evidentemente soy profesional y lo escucho todo, ¿no? Pero bueno, digamos que mi mundo no es el de las letras. Entonces, bueno, qué mejor que utilizar en uno de los libros de Maximiliano Trapero, de tradición oral y no sé qué, habla de esto, ¿no? Sí, creo que él menciona a Antonio Machado, y Maximiliano Trapero hace, que también de los grandes investigadores de la música tradicional, junto a Dalio Noda, Benito Cabrera, Elfida Alonso, etcétera, 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 Nanino, por supuesto, toda esa gente, ¿no? Maximiliano, en una de sus publicaciones, hace una reivindicación de esos textos de la música, de la lírica tradicional, que es la poesía popular, ¿no? Cuánta belleza hay ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo utilizo esa herramienta de la lírica tradicional,
va para un carro, siempre más o menos una estructura de seguidillas, cuartetas, etcétera, y construyo la música utilizando elementos de esta deconstrucción tímbrica, melódica, interválica, no sé qué, que nos recuerda un poco a la música tradicional, sí, haciendo obra nueva, pero no pretendo ser un cantautor, no pretendo ser un no, de hecho no has escrito letras. No. Tampoco hacía falta. Hasta una copla creo que utilizaste. Estoy hablando de memoria y me puedo decir, mira, la de, por ejemplo, los cantos de trabajo que te sirven de introducción para el tema Tabaiba, el de que canta el herrero en la fragua y el carpintero en el banco, el marino en el agua y el labrador en el campo. O sea, que no necesariamente, que tú no necesitas escribir letras por ahora, por lo menos por ahora, ¿no? Por ahora no, porque es que hay tanta belleza y qué mejor, si quieres contar, también un poco lo que te hablaba con respecto a esto de la autoestima y demás. O sea, yo creo que en Canarias, y esto lo hablábamos ayer de manera informal por teléfono, debemos empezar a pensar en exportar nuestros productos. Lo tengo clarísimo y creo que tú también, Paco, porque si nosotros no hablamos con nuestra modalidad del español, que no incluye los vulgarismos del chacho, el no sé qué, y el muyayo, el no sé qué rollo ese que no, eso no tiene nada que ver con la modalidad del español que se habla en Canarias, y es la modalidad... Y hablaba también, una vez hay una publicación por ahí en YouTube de Aaron Gómez, que habla del canario neutro, ese también que utiliza eso, claro, un poco en remedio a los que dicen que hablan español neutro, cuando no existe ningún idioma que sea neutro, pero bueno, eso es otro tema. Y lo cierto es que hay un lenguaje propio que solo lo podemos interpretar nosotros. Estoy hablando de la manera de hablar y estoy hablando de la manera de expresarse, y ahí incluyo, por supuesto, que la música. Si tú no haces este disco, no va a haber otra persona en el mundo que lo haga. No sé si se me entiende. O sea, es fundamental que tú tengas tu propia voz dentro de este disco. No me refiero a que cantes, que eso está estupendo. Me refiero a que musicalmente tienes tu propio sonido, tu propia identidad, y solo una persona como tú, con tu bagaje, con tu historia, habiendo vivido aquí, habiendo vivido allá, habiendo escuchado, habiendo cantado, habiendo tocado, solo es posible que alguien como tú haga un disco como este. Y solo puedes hacerlo tú. Si no lo haces tú, y te dedicas a hacer versiones y te dedicas a remedar otros estilos musicales que no son parte intrínseca de tu persona, ni del entorno, ni nada por el estilo, esto se perderá y nadie lo podrá escuchar nunca. Por eso me parece que tenemos que exportar. Yo no te estoy diciendo que todo el mundo tenga que hacer esta música. Me da igual si quieren hacer rock, estupendo, que también hacemos muy bueno, por cierto. Pero tenemos que quitarnos eso que tú decías. No hablemos más de complejo ni nada por el estilo, pero qué complejo. Si es que no hay nadie en el mundo que sea capaz de hacer este disco, porque no va a sonar igual, hará algo parecido y será un músico excepcional, pero es que tú eres tú has estado aquí y tú te has hecho con tu equipo y tú te has hecho con tu sonido, pues como dijiste tú antes, ole tu punto suspensivo. Claro, es que no lo entiendo de otra manera, de verdad, ¿eh? No lo entiendo de otra manera. Me imagino que a lo mejor son pocas voces las que te apoyan de esa forma, pero no debes perder el norte ni esa senda, porque creo que ese es el camino. Algún día llegará los grandes escenarios. Bueno, de hecho estás a punto de irte a un World Music, ¿no? A una muestra de músicas del mundo. En Portugal, me parece que es, ¿no? Sí, es una feria que se llama Womex, que no es WOMAD. El WOMAD es el festival, es otra cosa. Sí, el festival que la organización está de Peter Gabriel, que organiza en Canarias la productora Dania Débora. El Womex es una feria, un encuentro, como cualquier feria, compradores y vendedores. Un encuentro entre programadores y artistas. Es la mayor feria que hay de World Music, de músicas del mundo, en el mundo. Se celebra, lo organiza una empresa alemana y es itinerante. Aquí en Las Palmas se hizo una itinerante en Europa. Se hizo una edición, pues hace, ¿qué año fue? Creo que fue en el 18, si no recuerdo mal. Y bueno, pues ahora voy para allá porque el Ayuntamiento de Las Palmas, a través de la productora 1000 Kilómetros, está haciendo pues unas convocatorias para apoyar a artistas a desplazarnos para exportar fuera, claro. Sí, bueno, la verdad que en este sentido veo que hay, o sea, yo también siento que como haber llegado, con respecto a lo que decías tú de la propuesta, lo que estoy haciendo, uno de los músicos con los que trabajo, Gilles, que es un teclista espectacular, suizo, Gilles Topi, y él me decía, explicándole un poco, le decía, tú lo que tienes es una misión, ¿no? Un poco. Una misión. Sí.
Y bueno, yo me siento un poco así también, ¿no? Como en una misión, tengo una misión que cumplir. Aparte lo digo con todo no una forma militar, por llamarlo de alguna manera, sino como, bueno, como algo que me motiva mucho, ¿no? Y es verdad que también tengo la sensación de que he llegado a la fiesta, entre comillas, metafóricamente hablando, en el momento justo. Porque es verdad que empiezo a ver que cada vez, afortunadamente, hay un proyecto, por ejemplo, que se llama Pieles en Tenerife. Espectacular, sí. Creación ya además compuesta en escena, una cosa espectacular. Sí, Alexis Leme, que acaban de sacar un disco ahora con Javier Infante y Javier Colina. Con Javier, sí, los he tenido conmigo. Bueno, a Javier estuve hablando con él. Bueno, se están creando cada vez más productos en ese sentido con una visión más internacionalista, por decirlo de alguna forma. Sí. Las productoras también, digamos, la parte industrial, se van creando. Hay una feria, se llama MAPA, que sí, hombre, también, sí, señor. Canarias, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está creando hace 6 ediciones a través de la productora 1000 Kilómetros, Braulio Pérez, una feria que se llama, LPA Market, que es este sello, LPA Music, que lleva también 5 o 4 ediciones, que bueno, es otro encuentro entre programadores y tal. Bueno, cada vez existe una estructura, un tejido que va fomentando y propiciando eso. Falta producto con esa visión. En el caso, por ejemplo, de Pieles, por decir algo, que yo soy muy fan de ese proyecto, y Jonathan es muy buen amigo además. Jonathan graba en este disco, por cierto. Él es el que graba todas las percusiones canarias. Las percusiones, sí. Estaba leyendo justo en el libro, percusiones canarias y tal. Jonathan es buen amigo, otro tipo que es una mente que va muy rápida. Y lo grabamos en el estudio de Jonás ahí en La Laguna. Sí, Super Estéreo, el amigo Super Estéreo. Sí, buen amigo Jonás. Estudiamos juntos Teleco. Bueno, yo estudié Teleco también, de paso ya un poco. En la entrevista tengo el título, nunca ejercí. Y bueno, pues hay como un momento que creo que es propicio también, porque bueno, falta más apoyo por parte de las instituciones. Hay un programa que se llama Canarias Crea, que apoya a los artistas canarios para desplazarnos entre islas y para salir hacia el exterior. Y a la vez también se ha creado un proyecto que se llama Mare, una de las propuestas del gobierno de Canarias, que le financia parte del caché, un proyecto que considero que está bastante bien, y desplazamientos entre islas a los artistas y productoras que están inscritos en este proyecto, en este programa, que tienen que reunir una serie de condiciones y demás. Eso te iba a decir, que las condiciones me imagino que deben ser las mínimas, pues que la música sea tuya, que el estilo musical sea acorde a lo que es. Más bien son condiciones, más bien que de contenido estético, más que de contenido son tienes que tener, estar de alta autónomo, etc. Bueno, pero no estaría de más incluir ahí el contenido estético, como tú lo llamas, para saber en qué se invierte el dinero público. Vamos a invertirlo en potenciar todos los estilos que queramos, pero que tengan algo nuestro, no es que... No es para bandas tributo, vaya, por decir algo. Por resumirlo, sí. Sí, con todos los respetos a la gente que hace bandas tributo, que también está muy bien, pero bueno, están trabajando, pero eso no aporta, eso no hace historia para nosotros, eso no es parte de nuestro patrimonio, eso es un error, apoyarlo con dinero público, me parece a mí. He construido un proyecto que hablábamos de la Parchita Colorada, que bueno, que ahora está metido en ese mundo del ocio. O sea, ese proyecto ya se autofinancia solo porque tiene la suficiente demanda para sobrevivir en un tejido como en el que vivimos, en el que nos desarrollamos profesionalmente nosotros. Los productos culturales son los que necesitan apoyo, son los que no son mainstream, no son los que consume la gente así. Entonces, sí es verdad que en Mare tiene unos fondos, pero se acaban, se agotan, se les acaba a los ayuntamientos pronto. Canarias Crea, igual, tú vas a salir, no, pero se acaba, ya no hay dinero para... Creo que hace falta más inversión. Ahora se está hablando de una reestructuración de ese planteamiento a nivel político. Hay ciertas dudas al respecto. Bueno, hace falta un buen diálogo y después, bueno, ocurre lo de siempre. Luego están los grandes interlocutores, las grandes productoras, que al final, bueno, se van comiendo trozos grandes de la tarta, ¿no? Y después los chiquititos o los independientes como yo, que andamos por aquí y por allá y vamos trabajando con este otro, pues bueno, pues te tienes que arrimar, vas aprendiendo un poco, todo un tejido complejo, ¿no? Sí, pero Paco, a lo que no puede renunciar el artista es a tener su propia voz, su propio sonido, su propia identidad, sus creaciones. Eso me parece que es la parte que es innegociable, ¿no? Me parece. Sí, pero primero, si hay dos cosas. Una cosa es el producto. Yo, por ejemplo, siempre pongo de ejemplo a Las Migas, que es un grupo de flamenco de chicas, residente en Cataluña, pero bueno, son
Yo estudié en SMUC, la Escuela Superior de Música de Cataluña, y ahí compartí con ellas, trabajé y tal. Ellas no paran de trabajar por todo el mundo y tienen un producto y ellas lo tienen muy claro. Yo con ella hablo de vez en cuando con Marta y tal. Ya te digo, están, bueno, ahora van a los Latin Grammy, están nominadas, bueno, son ya un producto nacional y tal. Ahí la primera cantante de su grupo fue Silvia Pérez Cruz, que acaba de recibir el Premio Nacional de Bellas Artes, o de, no me acuerdo estos días, esta semana. Okay. Bueno, son amigas y tal. Y ellas tenían muy claro el producto. Ellas querían hacer, son compositoras, crean desde, bueno, o sea, un proyecto creativo, pero con mucho, o sea, construido desde el flamenco, más actual, más innovador, y meten voz, se van actualizando constantemente. Son solo chicas, querían, bueno, pues sabían que eso, querían buscar ese producto, por lo que, bueno, lo tienen muy claro. Tienes que tener el producto, lo primero, o sea, cuando tú vas a un supermercado, pues el paquete, o sea, lo compras, pero si el producto lo abres y te lo comes y no, pues por mucho que el paquete sea bonito, pues no mola. También ocurre lo contrario, si es muy buen producto y el paquete no sirve, tampoco se vende. Tampoco se vende, pero lo primero es el producto y luego vamos hablando de lo demás. Para lo demás está el tejido ese que estamos hablando, porque ese tejido es importantísimo. Si no está el tejido, el paquete que envuelve el producto no te lo compra, porque la competencia es voraz, es feroz y hay mucha gente muy buena en todo el mundo. Entonces, primero tiene que haber el producto y eso nos tenemos que preocupar los artistas. Con esto no quiero decir que todos deberíamos hacer lo que, digamos, el camino que estoy emprendiendo yo, pero sí es verdad que si tú te dedicas a hacer música, pues bueno, hacer jazz, por ejemplo, que es un mundo al que yo he transitado mucho, bueno, pues en el jazz póngase a la cola, porque hay mucha gente muy buena en el mundo haciendo eso, aunque sí es verdad que el mercado cada vez es más global, ¿no? Vivimos en un mundo en el que hoy a través de internet, pues mira, yo qué sé, Quevedo, por ejemplo, ¿no? Haciendo música urbana, y se ha convertido en el tipo de más escuchado en el mundo, o sea que bueno, cada cual va buscando su camino, ¿no? Pero sí es verdad que si tenemos un tejido industrial profesional que apoya y que ayuda a internacionalizar y a exportar, coño, pues las cosas se facilitan mucho, porque no nos olvidemos que nuestro territorio es muy limitado y eso nos condiciona mucho. Y está clarísimo que quien tiene el poder de poder, valga la redundancia, encaminar son las instituciones públicas, porque son los que manejan los presupuestos de todos y deben saber gestionarlo. Ojalá que sigan por la senda en la que parece que quieren irse metiendo cada vez más y que se potencien proyectos que aporten y que sumen, independientemente de los estilos, en este caso musicales, pero también de las artes escénicas, alumbradas pieles, y hay otros proyectos interesantes también vinculados al mundo de... Ahora estamos hablando de, bueno, en mi caso yo soy músico, pero bueno, música, teatro, danza, etcétera. Efectivamente. Bueno, al final resulta que íbamos a hablar del disco y hemos hablado, bueno, en realidad hemos hablado del disco, pero no concretamente de los 11 temas, aunque hay dos que los has incluido como temas, porque creo que tienen entidad para hacerlo, pero son parte del que el que aparece a modo de introducción. Pero bueno, lo importante es que a mí me dejaste desconcertado, porque empezaste con un Taganillo. Por cierto, me parece fantástico que cerraras el disco homenajeando al tango herreño, que es una de las joyas musicales, no solo de la Isla del Hierro, sino de toda Canarias, espectacular. Además, con un desarrollo muy, muy, muy interesante. Yo soy un amante en general de toda la música, pero del folclore, del jazz también, entonces pues disfruto mucho, ¿no? Pero es que de repente apareces con lo que tú decías, un homenaje a la otra orilla también. Bueno, más que un homenaje, un recuerdo, ¿no? Pero no cualquier recuerdo. Has hecho un tema titulado Yemayá, que tiene un vínculo estrecho con la religión yoruba. Bueno, yo ahí no... Esa es otra de mis líneas de investigación. ¿Qué pinta Cuba de esta manera en tu disco? Y además, ¿por qué lo vinculaste a Cádiz? Me dejó desconcertado y quería preguntártelo por satisfacer la curiosidad, ¿no? Mira, ese tema, aparte le puse el título del tema de una estrofa de una canción de Carlos Cano. Claro. Que cantaba Carlos Cano, él no es el autor, la Habanera de Cádiz, ¿no? De La Habana, Cádiz con más negrito, Cádiz La Habana con más salero, que ya, ¿no? ¿Quién es el autor? Era un periodista, famoso además. Bueno, pues... además, si te fijas en esa introducción de Yemayá, ahí el que grabó las voces es Marín, Mario Ferrer, percusionista, vamos,
Pero además, los tambores que suenan son tambores batá. Tambores batá. Ajá. Y también hay chácaras y tambores canarios. Sí, todo mezclado. Sí, espectacular. Justo porque es un ritmo que es un 3x4, o sea, un ritmo ternario. Entonces digo, wow, esto encaja muy bien. Y fue como una forma de llamar, entre comillas, de juntar a las dos tribus, ¿no? O sea, la parte africana canaria, o bueno, no se sabe bien el tema de que dicen que, bueno, nuestro folclore, ese folclore occidental, bueno, descendiente de folclore castellano, porque todas las chácaras parece bueno, que... hay una parte que sí, pero otros que no. O sea que sí. Por cierto, abro paréntesis, el autor de la letra era Antonio Burgos. Estaba aprovechando para buscarlo. Esa canción de Carlos Cano, que era un periodista... Habaneras de Cádiz. Sí, un periodista reconocidísimo. Sí. Bueno, discúlpame. Con lo que en este tema mezclaste lo africano con lo africano, con las tambores y las chácaras canarias, que bueno, digamos, nos recuerda, o huele mucho a Magreb y a esa parte norteafricana, que es una manera de reivindicar, pues una forma de decir África, ¿no? ¿No? O sea, muchas veces, a veces parece que incluso cae mal, somos africanos. Nunca hemos querido ser africanos. Esa es la realidad. Estoy hablando de socialmente. Nos suena siempre a eso que es malo, no es bueno, ¿no? Y quieras o no, hay una parte genética que nos vincula. No al África negra, evidentemente, pero sí al África del norte, ¿no? Entonces, Canarias es geográficamente una cosa curiosa porque estamos justo enfrente de un gran desierto, donde prácticamente no hay población. Si en vez de... Yo siempre he pensado que Canarias podría ser una especie de Singapur de África, o sea, un punto de negocio y de desarrollo y de vínculo como puede ser Singapur con respecto a Asia, ¿no? Porque, de hecho, un poco creo que los desarrollos también económicos, lo que piensa... El otro día he escuchado una entrevista a Mario Conde, perdona que me vaya por la rama, y el tío planteaba, bueno, no sé yo si es muy buena idea, pero planteaba, tenía plantearon al gobierno en un momento que Canarias fuera un paraíso fiscal. O sea, si gente como esos, digamos, estrategas fiscales, económicos, no sé qué, ven que esto puede ser... Algo pasa, bueno, paréntesis cerrado. Tampoco, muy estratega tampoco era porque al final terminó en la cárcel. O sea que estrategas de ese tipo prefiero no tenerlo en cuenta, por si acaso. Simplemente es como un rasgo de que bueno, que estamos en África, ¿no? O sea, y tenemos una puerta de negocio, desarrollo, muchísimas cosas más hacia África, pero vivimos de espaldas a África, ¿no? Sí, yo no sé por qué viene ahora a sacar Mario Conte, pero bueno. No lo sé, porque decías que proponía que lo mismo Canarias fuera un paraíso fiscal, ya que es lo que nos faltaba, ya encima ya... Después de nuestro pasado y presente, encima ahora pues me parece muy bien. La pregunta es: ¿y qué ganamos en Canarias con eso? ¿Y los canarios de la Canarias que salimos ganando? ¿O es que todavía nos van a apretar más las tuercas? Con lo que me quedo, bueno, aquí tenemos una sede y tal, pero con lo que me quedo de eso es que aquí, digamos, se da una circunstancia para que haya un desarrollo importante, cultural, económico y demás, ¿no? Porque tenemos África ahí, está a 100 kilómetros escasos. Pero ¿qué ocurre? Que estamos delante de un desierto. No hay una gran núcleo de población, no vivimos enfrente de una zona súper poblada. Entonces, bueno, eso se ha dado la circunstancia que no existe un gran vínculo con ese continente, pero somos africanos, estamos en África. Luego nuestra cultura es europea, española, latinoamericana. De todo un poco, ¿no? De todo un poco, ¿no? Entonces es una forma de reivindicar esa identidad. Y bueno, y cierro el círculo, bueno, pues nuestro folclore viene en mucha medida de descendientes del folclore del sur de España, de Andalucía. Y un poco prácticamente todo. Pero ahí no nos olvidemos que ahí no solo estaban los españoles, sino estaban los árabes. Claro. Y ahí está la clave, ¿no? Sí. Por eso bueno, las malagueñas. Malagueña. Me vinculé, estuve muy vinculado al flamenco tocando con grandísimos artistas, llegué a estar mucho tiempo tocando un tablao, etcétera, ¿no? Ahí en Barcelona, etcétera. Conozco y he estudiado el flamenco, tampoco soy un erudito, pero bueno, me interesa y busco y rebusco, escucho, bla, bla, bla. La malagueña canaria es la malagueña que hay en el flamenco. El fandango, hasta donde tengo entendido, es una versión de un fandango, algo así andaluz, ¿no? Sí, todo es un fandango, un poco. El fandango es uno de los palos genéricos, desde ahí sale un montón de ramas de
de la música, de lo que se conoce, muchos de esos palos de flamenco y tal, ¿no? Bueno, pues es una forma de decir, y aparte Cádiz, Canarias siempre tiene un vínculo muy especial con Cádiz, porque bueno, ¿te acuerdas que el ferry que llevaba el JJ? El JJ Sister, y claro, sí, sí. Me vas a decir a mí que estoy casado con una gaditana, imagínate. Pues mira, ahí demuestra un botón. Pues, y aparte es una tierra que yo adoro, me encanta Cádiz. Aparte, la gracia y el arte que tiene Cádiz es que no se puede aguantar. Yo tengo mucho. De hecho, bueno, dos de las personas que graban la base del disco, músicos, son Juan Galiardo y David León, son de Cádiz. Ah, y son gaditanos. Este disco se empezó, sí, porque yo trabajé mucho tiempo con ellos. Bueno, yo vivía en la península, ya estaba para acá, para allá, tocando con mucha gente, en distintos sitios y tal. Y una parte digamos, de mi etapa así profesional se desarrolló mucho en Cádiz. Y con ellos formábamos un trío base, tanto con David León, que ha sido como una especie de motivador brutal. Batería, para mí, una de mis baterías de culto, porque es batería y percusionista. Sí. Él es Eutí originalmente. Ah, vale. Pero se ha desarrollado. Entonces David también conoce mucho de la música magrebí, toca un montón de instrumentos. El ADN lo incluye, vamos. Sí, tiene una magia, es alguien, bueno, a mí me enamora su forma de tocar. De hecho, este disco se grabó en Granada porque yo quería grabar con David allí, porque él tiene todo su material ahí. Bueno, lo de la grabación ha sido un periplo, por lo que apuntas, ¿no? En Granada, efectivamente, pero también, evidentemente, en Las Palmas de Gran Canaria, en La Laguna, en Tenerife, y el estudio de Moncabrera también, en el norte de Tenerife, el estudio móvil Paco Perera, que me dejaste un poco como diciendo, yo sé que tiene el estudio móvil Paco Perera era yo con mi mochilita, que Alexis Leme, lo grabé en Lanzarote, me fui a Lanzarote, en su casa, monté yo con mi ordenador y con mi... Y funcionó por lo que estoy viendo. Después también grabaste en Alicante, por lo que veo, en estudio Sonidis. Sí, eso fue sonidista, ahí nos quedó de una rata. El estudio ahí grabamos a Antonio Serrano, el armonicista, que en el disco, en el tema que a ti te estresa, el de Madrid, el solo es de Antonio, que fue muy curioso porque lo hicimos como lo estamos haciendo ahora, por Zoom. Ellos grababan allí y yo tenía una cámara donde veía lo veía y los escuchaba a tiempo real a ellos, y yo escuchaba la música y íbamos hablando, oye, pues mira, ¿qué tal de esto? Sí, me parece... Pues te salió de miedo, ¿eh? Le salió... Y de hecho, Antonio, que es un gran tipo, aparte de todos los genios que es, el tipo es muy gracioso, muy buen tipo. Yo lo conocía porque yo había trabajado con él. Dice, oye, está muy bien esto, ¿eh? Pues no le había hecho nunca lo de así. Dice, joder, te ahorras la comida y todo, ¿eh? Paco, estamos en nuestra recta final. Tú preocupado antes de comenzar, que pensabas tú que una hora daba mucho. Claro, Juan Galiardo también, por supuesto, que antes se me quedó, que es pianista. Digamos, este disco se grabó en la base, se empezó a grabar en Granada, en los estudios de Fernando Romero, grandísimos estudios y amigo también. Y Juan Galiardo, otro de los grandes músicos que tenemos en España, por decirlo de alguna manera. Sí. Porque también, bueno, la participación de Juan en el disco es espectacular. O sea, es uno de los grandes pianistas, teclistas que hay en este país, y yo creo que de su generación a nivel internacional. Por meterme está a una armónica. Sí. Antonio Serrano fue el que grabó Es del que te hablaba, que los estudios que grabamos en Altea. Antonio Serrano es un músico, bueno, ha estado varias veces aquí en Canarias. Acaba de venir para participar en el concierto de Temudas de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, entre contenedores. Bueno, pues él tiene uno de sus proyectos que lo hace con distintas orquestas sinfónicas del mundo. Interpreta música de Falla, de Manuel de Falla, Sombrero Tres Picos y tal, con orquesta. Antonio es uno de los grandes músicos. Él tocó, bueno, muy conocido porque tocó durante muchos años con Paco de Lucía, en su grupo, digamos, con el que giraba. Pero Antonio es uno de los grandes armonicistas a nivel internacional, por no decirte uno de los tres mejores, o si no el mejor, más reconocido, quiero decir. Y hay otro aspecto destacable e importante en este disco, que es que has introducido la electrónica, que a mí esto me parece también importante, un lenguaje moderno y con el protagonismo que tú has estimado oportuno, pero el sonido electrónico también es parte de esta realidad, y esto me parece que es destacable, ¿no? Lo hemos desarrollado con Luis Ortiz, que, vamos a ver, yo en general, en casi todo lo que he podido del disco, lo he hecho con
como el discurso era el que te contaba, ¿no? Queremos contar identidad, autoestima. Bueno, pues yo todo lo que he podido hacer lo he hecho con profesionales de Canarias, ¿no? Pues también incluiste a Luis Montes de Oca, que es un fuera de serie, por ejemplo, también, además de Luis Ortiz, por ejemplo. Sí, que es otro espectacular. Y no me quiero olvidar, por supuesto, de Miguel Guti, que vamos, pieza clave, fundamental, te diría que tan importante su trabajo como el mío, porque este disco, aparte de esos músicos que están ahí, suena muy, muy, muy bien gracias al trabajo de a la Miguel mezcla y al mastering, ¿no? y todo lo demás, porque nosotros, no nos olvidemos, Miguel y yo, todo esto, o sea, yo con estas personas que estamos nombrando, pues grababa un día y chao. Pero yo estuve más de un año haciendo producción y postproducción con Miguel Guti en su estudio que tiene aquí en Las Palmas, a razón de 3 encuentros semanales. Un año, estamos hablando de muchas horas, muchas, muchas, muchas. Y el trabajo de Miguel ha sido brutal, espectacular. Con lo que entiendo que al final has metido los elementos que te apetecía, que tú creías oportunos y el resultado te ha satisfecho. Sí, bueno, y quería, claro, me mencionabas la electrónica. Pues la electrónica lo hicimos con Luis Ortiz, que también otro de los músicos que ha tenido un carrerón internacional. Ahora Luis se ha desarrollado profesionalmente como cocinero. ¿Sí? Sí, la gente que es así, el que le da la cabeza bien, pues le da. Igual que, por ejemplo, bueno, Jonathan Rodríguez, sí, también sabes que es un tío multidisciplinar, igual que ajá, dedica a la música, pues también hace montaje de edición de vídeo, cocina. Bueno, pues Luis Ortiz, un caso de eso, un tipo que se le da bien lo que haga, y es un apasionado de la cocina. Pero ha sido toda su vida, su trayectoria artística es espectacular. Siempre, uno de sus proyectos se llama Click Texture, y es uno de los grandes músicos canarios en el mundo de la música electrónica, con giras internacionales. Y bueno, yo quería colaborar con él, aparte es buen amigo, Luis, y su pareja es muy buena amiga. Y el trabajo de Luis es fundamental en este disco, porque yo considero que la electrónica son las herramientas actuales. O sea, digamos, la música pues se hace con instrumentos convencionales, pero nuestro discurso de final del siglo XX y a partir de ahora, pues la herramienta ahora, ¿cuál es? Pues los ordenadores, pues vamos a usarlos, ¿no? Y creo que ahí hay un discurso enorme también que utilizar, y quería emplear esas herramientas también. ¿Qué recorrido tiene este disco a partir de este momento, Paco? Mira, yo creo que ahora mismo estoy en un momento pues emergente, gracias a estos espacios que tanto te agradezco que me lo cedas. Pues poco a poco irá habiendo mayor difusión, yo iré construyendo y consolidando la propuesta, y pues mi intención, o sea, esta es mi apuesta, es mi apuesta vital. O sea, yo soy un autónomo, me dedico a la música y trabajo para mí y para mis proyectos. Yo, bueno, continúo colaborando con otras bandas, proyectos y demás, pero es que, o sea, de verdad que echar para adelante un proyecto requiere, bueno, en este estudio en el que me ves, yo llego cada día 9:30, 10 de la mañana, y no salgo nunca antes de las 10 de la noche. Y no paro de currar. O sea, yo estoy todo el día pegado al ordenador. Muchas veces el instrumento ni lo toco. O sea, haciendo gestiones, mail, mandando mensajes, escribiendo no sé qué, preparando un dossier, editando un vídeo. Y eso es algo que cualquiera que me escuche, que tenga su propio proyecto, sabe que eso es así, ¿no? El recorrido, bueno, pues yo también me hago distribución. Estoy ahora mismo en la fase de recorrerme los ayuntamientos, de pedir cita, pero bueno, es un trabajo muy duro porque suelen ser personas con agendas muy completas y con mucha demanda, ¿no? Entonces, bueno, el recorrido está ahí, básicamente en la distribución. Y en eso estoy, poco a poco se irá consolidando, y espero que llegue a formar parte del tejido, digamos, de oferta cultural convencional, digamos, en Canarias. Y desde aquí mi intención ya es empezar a buscar los otros mercados, ¿no? Que son los que a mí realmente, o sea, me interesa muchísimo por supuesto, que es el día a día, pero que, como decía Martes y 13, España no saca dónde empieza el mar, hay barca para seguir. O sea, el mundo está ahí, hay una infinidad de festivales de música del mundo por todos lados, y creo que ese es el mercado al que podemos acceder, y esa es la intención. El recorrido, bueno, pues ya se verá. Bueno, que sea, eso sí, un muy buen recorrido de mucho éxito. Yo
te agradezco muchísimo tu tiempo, pero sobre todo te agradezco muchísimo la música que nos regalas a través de tus plataformas y que se puede conseguir visitándote en pacoperera.com. Ahí tenemos toda la información para contratarte, para comprar el disco, para escuchar la música, para saber de ti y sobre todo para apoyarte, que es lo más importante, a ti y a todo tu equipazo, que han hecho un trabajo, bajo mi humilde opinión, excepcional, magnífico, y que ha abierto un camino que debes continuar, y por eso estamos hablando y por eso cuentas con todo mi apoyo y mi agradecimiento. Paco... Me hubiera gustado haber podido mencionar a todos los que aparecen en este trabajo. Somos 16 músicos y un montón de profesionales, pero bueno, el que tenga más interés, pues bueno, en mi web y también en las redes sociales, Instagram, Facebook, canal de YouTube, etc. No es es la primera, pero no será la última conversación que tengamos, o sea que tranquilo, vamos a tener tiempo de exprimirlo. Me encantaría que también nos pudiéramos encontrar ya de otra manera más informal y charlar, porque la verdad que es un placer hablar contigo y me gusta muchísimo todas las cosas que has ido, digamos, encontrando a lo largo de la entrevista, porque bueno, has tocado muchas piezas claves, la verdad que bueno, que uno se habitan en tu cabeza, pero bueno, es un placer poder compartirlas con alguien como tú, la verdad. Muchísimas gracias. Paco, gracias de corazón. Un abrazo. Muchas gracias. Y a ustedes, señores, como siempre, mi deseo de salud y felicidad, y hoy con la indicación expresa de que escuchen este disco que lleva el título de Tájara y el sello inconfundible de Paco Perera.